voltaje alterno o corriente alterna. ¿Sí? Siempre que hablamos de voltaje es corriente, ¿sí? Es corriente y es tensión en realidad, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué no me quiero...? Porque cada vez que vamos ramificándonos más en magnitudes eléctricas, la palabra corriente se vuelve a utilizar en lo que vamos a ver más adelante como amperes. Así que vamos a hablar de voltaje o tensión, ¿sí? Vamos a eliminar el tema, porque si bien es una corriente, vamos a eliminarlo porque nosotros vamos a usar corriente para definir otra cuestión en lo que es mecánica, en lo que es electricidad de motos. ¿Sí? La corriente o la tensión o el voltaje alterno, ¿sí? Alterno es aquella que no se puede almacenar, ¿sí? Y se produce por un campo electromagnético, ¿sí? Es decir, por el flujo de electrones y el movimiento de imanes, si así se quisiera decir, ¿sí? Es decir, por un campo magnético. Por un campo electromagnético. Es decir, que en realidad produce un campo electromagnético. ¿Y cuál es la manera más fácil de identificar o ver, obviamente, la corriente alterna como tal? Y vamos a usar este color. Es no acumulable y en un conductor vamos a tener flujo constante de electrones, pero de esta manera. Vamos a tener una carga positiva y vamos a tener, el negro de nuevo, una carga negativa. ¿Sí? Una carga positiva y una carga negativa. Y así sucesivamente, porque es un flujo constante de electrones, ¿sí? En esta parte tenemos positivo y en esta parte tenemos negativo, ¿sí? Eso es voltaje alterno, que lo vamos a identificar en la mayoría de casos con este símbolo, una B corta y un guión con curva. El voltaje alterno es lo que tenemos alrededor en nuestras casas, ¿sí? Tenemos 220 volts de corriente alterna. En las motos, la corriente alterna puede variar dependiendo de dónde venga, que ya vamos a hablar de bobinas y demás, pero varía entre voltajes desde 5 volts, ¿sí? Hasta 100, 130, ¿sí? Dependiendo de dónde venga esa corriente. Ya vamos a hablar de cómo se produce esta corriente, pero primero tenemos que saber qué es, ¿sí? Entonces vamos a identificar el voltaje alterno como una corriente que es no acumulable, o sea, es decir, no se puede acumular, ¿sí? Y es de flujo constante. Hasta acá, constante. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos lo que nosotros conocemos como voltaje continuo, ¿sí? Que va solo hacia un sentido. Y entonces, si tenemos un cable así, vamos a tener una línea positiva, ¿sí? Y una línea de masa. Ahora vamos a ver, ¿sí? Todo lo que es simbología, pero ya este símbolo nosotros lo vamos a asociar con tierra, ¿sí? Y no es la del patio o la calle de... es masa, ¿sí? Es masa, es decir, es nuestro punto cero de partida de electrones desde el negativo hacia el positivo. Acá los electrones hacen así. Van hacia la fase positiva y van hacia la fase negativa. Van hacia la fase positiva y van hacia la fase negativa. Acá tenemos el flujo hacia un solo sentido. De negativo a positivo. ¿Sí? Desde el negativo hacia el positivo. Es decir, desde el cero, que es nuestra masa, hacia el positivo. ¿Sí? Y obviamente esta es una tensión que sí se puede acumular. Me salió medio... Ya lo voy a poner masa. Vamos a poner que tiene solo un sentido.
sentido es desde negativo, en este caso tenemos, ya sabemos, el símbolo de masa, hacia positivo, ¿sí? Y es acumulable, es decir, todas las baterías acumulan. El gráfico ahí era el rojo, sería... Los iones, los electrones yendo de manera positiva Sí. hacia un sentido. Y el azul. Y el azul es el conductor. Siempre el azul es el conductor. Obviamente base a una línea en particular de algo que está pasando de este punto a este punto. El conductor. Entonces hasta acá, estas son las dos corrientes que nos vamos a encontrar en los motovehículos o en los motores de combustión interna que tengan cualquier tipo de encendido asistido o demás. Y después vamos a encontrarnos cómo estos dos voltajes conviven entre sí. ¿Sí? Pero para identificarlo ya vamos a tener estas dos divisiones. Voltaje alterno, voltaje continuo. En las motos, el voltaje continuo es desde 0 a, no quiero decir, pero digamos 18 volts máximo en algunos casos, 14 volts, 18, 16, ¿sí? Nunca vamos a encontrarnos un vehículo que funcione con 24 volts, al menos en lo que son motos hablando, ¿sí? Porque por ejemplo hay camiones que sí tienen 24 volts, pero no nos interesan a nosotros. Nosotros estamos hablando de motovehículos. Un voltaje normal continuo en una moto siempre son 12. La constante es 12. Después vemos si va para arriba o para abajo, o por qué eso desciende o asciende. Pero la constante es que siempre hay corriente. Siempre hay corriente, es una corriente que se puede acumular. Vos acá no tenés una constante. Hay un movimiento constante, pero nunca es la misma cantidad de voltaje alterno. Siempre es 24, 22, 23, 21. Una variación. Es una variación. Y eso se produce porque los electrones van y vienen de manera tal que hacen su fase positiva y su fase negativa. Claro. Pero acá, siempre que vos midas entre el positivo y el negativo, si la corriente es acumulable, vas a tener una constante. Por eso es obviamente voltaje continuo. Continuo tiene que ver con eso, con ser constante, con continuar obviamente constantemente desde este punto hasta este punto, si se quisiera poner, ¿no? O al revés, ¿sí? Yo acá puedo poner más de este lado, ¿sí? Vamos.